por la presentación. Me da mucho gusto estar con ustedes y debo decirles que también me gustó mucho el cómo está armada la mesa. Me parece que los temas están íntimamente relacionados y viendo lo que se decía hace 20 años sobre la derecha en México y exactamente sobre estos temas, vemos que hemos avanzado mucho, al menos ya estamos de acuerdo en lo que es la derecha, en que sí existe una derecha, que son los mismos grupos. En esa época les hablo del periodo de Salinas, que tanto apoyó al PAN, al clero católico y a la derecha, pues estaba muy de moda, incluso en los círculos intelectuales, decir que no existía la derecha, que la derecha no estaba en el PAN, que no se podía hablar de izquierda y de derecha, etcétera. Pero vemos ahora que al integrar esta mesa, pues estamos hablando de lo mismo, incluso exactamente, si ustedes se fijaron en la pequeña conversación que tuvimos, de los mismos grupos, de los mismos personajes, de las mismas organizaciones, del mismo fenómeno. Estamos hablando de lo mismo. Con esto voy a entrar ya en materia. Voy a referirme al porvenir, al futuro de la derecha católica en México y en especial del Partido Acción Nacional. Hago esto a pocos meses de su derrota electoral de 2012, con la que perdió el control del gobierno federal que mantuvo durante 2 sexenios, de 2000 a 2012. Voy a dividir la exposición en 2 partes. En primer lugar voy a plantear algunas premisas acerca de a qué le estoy llamando la derecha católica, cuál es su historia, cuál es su papel en la política reciente de nuestro país, y en segundo lugar, ya como consecuencia de esto, cuáles son las que a mi entender constituirían los caminos de salvación, las posibilidades de subsistencia de esta derecha, que obviamente está en crisis, está quizás en decadencia. Bueno, esa derecha confesional se ha caracterizado por dos hechos, dos rasgos, a mi entender. Una, su oposición al Estado laico, o sea, su oposición a la separación entre la Iglesia Católica y el Estado, y en segundo lugar por sus vinculaciones con sectores económicamente poderosos. O sea, si hablamos de una vinculación de esta derecha con la Iglesia, pues no es con la llamada Iglesia de los pobres, es con los grupos más poderosos, con los grupos dominantes dentro de la Iglesia. En México, a diferencia de lo ocurrido en otros países del mundo y sobre todo de los demás países de América Latina, si ustedes van a países de Centroamérica, de Sudamérica, sea Perú, sea Argentina, sea Chile, pues vemos que se desarrolló un marco de cierto respeto al Estado laico desde el triunfo de las fuerzas liberales con Juárez en el siglo XIX. Esa reforma no prevaleció en otros países. En otras de estas naciones, pues todavía existe todo un marco jurídico y político y de tradiciones favorable a la Iglesia Católica, ¿no? Que otorga, por ejemplo, la educación religiosa, la presencia de la Iglesia en el ejército, que fue un factor muy importante en las dictaduras en Sudamérica, la presencia en todas las instituciones, la presencia clerical en todas las instituciones, mientras que en México no existieron estas prerrogativas para el clero. Por el contrario, hubo una política de separación de la Iglesia y el Estado que se acentuó incluso después de la Revolución de 1910, con la Constitución de 1917 y con el triunfo de las fuerzas revolucionarias de Carranza, de Álvaro Obregón, etcétera, pues hubo una política poco propicia a los intereses del clero. Por lo mismo, la derecha se tuvo que encarnar no en partidos confesionales como existe en otros países o en una participación agresiva y abierta en la vida pública, sino mediante grupos de presión, grupos políticos religiosos, incluso hubo partidos también que tradicionalmente han defendido una agenda que todos conocemos, una agenda que incluye el ofrecer mayores posibilidades de acción al clero católico, el defender una moral sexual conservadora acorde con las doctrinas del Vaticano, una moral sexual que se opone a la despenalización del aborto, a la legalización del matrimonio homosexual, incluso hasta el uso de los anticonceptivos, del condón y en algunos casos más extremos hasta la minifalda y a las imágenes sexuales, ¿no?
Esto es persistente, no creamos no podemos pensar que son cosas es una mera anécdota histórica. En 1995 un funcionario del PAN, Omar Farid Vitar Alatorre, en la alcaldía de Guadalajara, prohibió las minifaldas a las empleadas de una dependencia, era de la Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento. Pero hablo del 95. Hace apenas unos meses, por ahí por diciembre, noviembre, diciembre del año pasado, la hermana de Calderón estaba empeñada en la inicial, Luisa María Calderón de Michoacán, candidata que fue derrotada al gobierno de la entidad. Bueno, estaba empeñada en la propuesta de prohibir el envío de desnudos por parte de los jóvenes mediante los teléfonos celulares. Es lo que les obsesiona esta visión sexofóbica, ¿no? Que la juventud no exprese su sexualidad, que no la practique, que la practique de la manera más restringida posible. Bueno, sabemos todos cuál es esa agenda. Tuvo en su momento de mayor beligerancia precisamente durante la época de Juan Pablo II como pontífice, porque pues él tenía la misma tendencia sexofóbica. Bueno, ahora algunos de estos grupos son nacionales, voy a mencionar rápidamente varios de ellos, otros son internacionales, fueron fundados no en el extranjero o tienen un ámbito de acción más allá de nuestras fronteras. Unos son públicos, otros son secretos, pero todos comparten esas reivindicaciones y comparten su relación con los sectores económicamente privilegiados. Menciono entonces algunos de esos grupos. El primero de ellos, si tomamos del siglo XX en adelante, los Caballeros de Colón, quienes en realidad empezaron sus actividades ya desde fines del siglo XIX, es un grupo que ha ido impulsando a otros dentro de esta. Caballeros de Colón, sí, provienen de Estados Unidos e indirectamente de Irlanda, uno de los países, fíjense, no es casual, uno de los países donde es muy fuerte el activismo católico. Después, otro de los principales grupos fue la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, esto creado en 1913, participante en la Guerra Cristera de 26 a 29. Uno de sus principales impulsores fue René Capistrán Garza, un personaje bastante conocido dentro de este sector de la derecha. Otro grupo que existe hasta nuestros días y que cobró bastante fuerza con los gobiernos panistas de Fox y de Calderón, la Unión Nacional de Padres de Familia. Les digo, esto resurgió con Marta Sagún y con Calderón, con Lujambio, etcétera, con la que fue candidata del PAN a la presidencia, Vázquez Mota, exactamente, con todos esos personajes. Pero esto fue fundado desde 1917, fíjense, el año en que se promulga la Constitución, precisamente para luchar contra el artículo 3 de la Constitución. En 1954 surge en Puebla el Frente Universitario Anticomunista, FUA, y surge, según periodista Álvaro Delgado, surge como un primer membrete del grupo secreto del Yunque, fundado por un personaje que, por cierto, estaba viendo que el Panteón de los Remedios está cerca de aquí y está enterrado el fundador del Yunque, Ramón Plata Moreno. Ramón Plata Moreno. Ahí está en el jardín, en el parque, en el Panteón de los Remedios. Sí. Sí, este panteón que esto es, así no tiene monumentos, sino que todos son nada más placas, esas placas. Bueno, ya en los años 70, omito un poco lo que planteó el compañero de la efervescencia de los grupos franquistas e incluso relacionados con ellos grupos de tendencia filofascista, filonazi. De eso habló él de ese contexto. Me remito a ya algunas décadas después, a los años 70, cuando personajes del PAN, y digo porque concretamente fueron del PAN, no fueron de otros partidos, fueron personajes del PAN, promueven grupos de choque como Provida. No sé si habrán oído, digo, ya no existe prácticamente, que encabezaba Jorge Serrano Limón. Lo promueven primero dentro de la Universidad La Salle y después ya como un grupo antiabortista, ¿no? Esto lo funda, igual que el grupo Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana, más enfocado a la acción con los empresarios, lo funda un oftalmólogo, Jaime Aviña Cepeda, panista, y que fue luego diputado del PAN, y luego, cuando llega al poder en el PAN del DF, un personaje que fue ahora con Calderón fue titular de la Conagua, cosa que nos estaba quitando el agua cada rato en la Ciudad de México, José Luis Luege.
integrante o fue integrante de Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana, pues nombra como jefe de capacitación del PAN capitalino precisamente a Jaime Avina, el fundador de estos grupos, ¿no? Lancifem, otro grupo también típicamente panista, Asociación Nacional Cívica Femenina. A este grupo pertenecieron o dirigieron personajes como Ana Teresa Aranda, que fue secretaria de Desarrollo Social y titular del DIF con Fox, y luego siguió siendo funcionaria. Fíjense nada más, nada menos, y aquí se ve cómo el PAN favorece a todos estos grupos, nada menos que de jefa de asuntos religiosos en la Secretaría de Gobernación, personaje totalmente venido de organizaciones pues prácticamente parroquiales, político-religiosas, pues la ponen allí, y además sin tener absolutamente ningún otro antecedente ni preparación, porque era secretaria digamos, ejecutiva, algo así, ¿no? Llega secretaria de Estado y llega a ocupar esos puestos tan estratégicos, igual que otra persona que llegó a ese cargo y también proveniente de Antifem, Cecilia Romero. Con esa preparación, con ese antecedente ideológico, pues llega nada menos que a ser la jefa titular de Migración en la Secretaría de Gobernación. También un cargo estratégico para la política interior del país y para la defensa. Bueno, si bien en los años 80 y 90 todavía surgen grupos conservadores, uno de ellos fue uno llamado Organizaciones Coordinadas para el Mejoramiento de los Medios o a favor de lo mejor. Todavía por ahí se manifiesta aisladamente en la red o en algunos ámbitos, llegan a hacer eventos. Esto lo funda en 1996, a fines de 96 lo funda Lorenzo Servitje, dueño de Bimbo. Uno de los principales impulsores, por cierto, de este activismo católico conservador. Lo funda con el fin de restringir los contenidos mediáticos contrarios a ese moralismo católico. Y ya si hablamos de los últimos años, en el ciberespacio han estado presentes grupos como Yo Influyo. Creo que cada vez está tiene menos actividad, pero sigue por ahí la página de Yo Influyo, también típico de la extrema derecha católica. Y Sociedad en Movimiento, que estuvo muy activo en el sexenio de Calderón con la llamada la política de la inseguridad, ¿no? De esta tendencia de Calderón, compartida con otros sectores derechistas de otros países, de Colombia y de otros países, de poner la inseguridad, problema en realidad de los ricos, de los millonarios, como el problema central para toda la población. Bueno, estos grupos han ido perdiendo su poder de convocatoria, a excepción de algunos casos donde logra establecerse logran obtener estos grupos un fuerte respaldo de partidos, o sea, de políticos de diversos partidos, o sobre todo un fuerte respaldo empresarial, un fuerte respaldo económico que les permite continuar holgadamente con sus actividades, aunque no tengan absolutamente ningún apoyo social. Les menciono un caso que ustedes pueden, que quizás lo hayan notado, que pueden rastrear inmediatamente. Hay uno de estos grupos fundado desde 1985 que trabajó muy en relación con Provida, como un grupo antiabortista que concretamente les ofrecía recursos a las mujeres a las cuales convencían de no abortar, les ofrecían el parto en algún hospital público, privado de la Cruz Roja, porque entonces la manejaba José Barroso Chávez, de los Caballeros de Malta, otro personaje de este tinglado de organizaciones. Bueno, ¿a quién me refiero? Es un grupo que se llama BIFAC, Vida y Familia. Y les decía, es muy fácil ver cuál es el apoyo que tienen. Fíjense que empresas como Radio Chac, tan fuertes y tanta presencia en muchas ciudades, hacen redondeo para BIFAC. O sea, le piden a ustedes que den los centavos que restan para cerrar una operación, y eso se lo dan a BIFAC, se lo dan a ustedes. Lo hacen anualmente en varias temporadas, y obviamente pues nunca les faltan recursos, ¿verdad? Recursos económicos, además de que han tenido apoyo de gobierno, sobre todo del PAN y de las delegaciones donde gobierna el PAN en el DF. Yo vivo en la delegación Benito Juárez, ahí hay un montón siempre han puesto ambiciosas campañas en mamparas de las calles, de BIFAC, y proyectos de la delegación vinculados
Abifac y demás. Entonces, este tipo de grupos sigue surgiendo y desapareciendo, pero es clara su tendencia a perder gradualmente su poder de convocatoria a medida que sus ideas se van haciendo más anacrónicas, sobre todo en zonas como la Ciudad de México, frente a una sociedad más crítica y una juventud más erotizada. Imagínense ustedes cómo suenan estas ideas de que hay que prohibir la minifalda, no hay que usar los anticonceptivos, en una época en que ya los medios de comunicación permiten transmitir todo tipo de información. Obviamente un adolescente, un joven, y con toda su manera más natural, pues lo que le va a interesar es el contenido sexual, va a ser una de sus prioridades. No va a usar el celular para mandar rezos y oraciones. Obviamente, pues ya estas ideas son totalmente, están fuera de lugar. Bueno, además de estos grupos conservadores, católicos, derechistas, se consolidaron las actividades de poderosas organizaciones católicas, por ejemplo el Opus Dei. Esto se creó en España en 1928, el que educó a Peña Nieto, la Universidad Panamericana, pertenece al Opus Dei, cuyas actividades en México se iniciaron en los años 50. Y fíjense, es muy curioso, uno de los principales centros del Opus Dei está en una localidad del estado fíjense nada más, del Estado de México, precisamente cerca de Atlacomulco, donde ha estado toda la grilla, digamos, de los políticos priistas mexiquenses, que se llama Tochi. Es un centro comunitario de ayuda a las comunidades indígenas. Y ahí todavía hay una placa donde le agradecen a la esposa de Miguel Alemán su apoyo para las actividades de ese centro, del Opus Dei. Los Legionarios de Cristo fueron fundados en la Ciudad de México por el famoso Marcial Maciel en 1941, pero sabemos que se han extendido por muchos lugares, casi por todo el mundo, por muchos países, en Europa sobre todo, muy enfocados a obtener recursos económicos, a hacer negocios, a preparar a las élites empresariales. Bueno, las huestes confesionales han contado también con otros partidos. Hubo el Partido Católico Nacional, fundado en 1911, precisamente en la elección que le dio el triunfo a Madero. Ahí compitió el Partido Católico Nacional. La Unión Nacional Sinarquista, creada en 1937, todavía con influencia de las corrientes totalitarias, es decir, del franquismo, el fascismo, el nazismo, vigentes en aquella época. Y el PAN creado también, fíjate, por la misma época, 2 años después que la Unión Nacional Sinarquista, el 15 de septiembre de 1939, y nuevamente otra referencia que hace donde establece la relación con lo que planteó acertadamente el compañero, pues toda la presencia de este activismo franquista, falangista. Se funda el PAN en el Frontón México, otro de los centros de las conservadores, donde las usaron frecuentemente los sectores conservadores de la colonia española, ¿no? Bueno, el PAN, a diferencia de los otros partidos, del Partido Católico Nacional y de los sinarquistas, no se quiere exhibir, no se presenta propiamente como un partido católico. Incluso muchos de sus dirigentes o miembros, les decía de la época esta de Salinas, donde decía que la derecha no existe, el PAN no existe, que la derecha no está en el PAN y que no es el PAN. Bueno, tratan de negar sus afinidades con la jerarquía católica. Lo que menos les gusta que se diga es que son católicos, son derechistas, no, ellos son de centro, como dicen, o supuestamente son ajenos a la jerarquía. Bueno, y si ellos lo dicen, entonces digo uno, ¿por qué no creerles? A lo mejor es así. Pues no, porque si vemos a lo largo de la historia todas las actividades y los documentos del PAN, vean ustedes en la hemeroteca de la UNAM, la que está en Seúl, en el Centro Cultural, vean, ahí tienen la colección de La Nación del PAN. Vean los primeros números del PAN y vean los que durante muchos años tuvieron la campaña contra el artículo 3º constitucional, contra la educación laica, y en cada número salía contra el artículo. Imágenes portadas de la Virgen de Guadalupe, de las capellanías militares, que porque en México no pueden actuar libremente los clérigos en los cuarteles. Todo ese era el discurso del PAN. Fíjense que en esa época de los primeros años del PAN están los artículos de uno de sus fundadores, nada menos que contra los protestantes. Decía, bueno, si nuestro país es católico, ¿por qué vamos a permitir que haya protestantes? ¿Saben quién era el personaje al que me refiero? Luis Calderón Vega.
padres de Calderón. Ahí tienen firmados, o con sus iniciales, tienen esos artículos. Y esa es la mentalidad que se desarrolló en el PAN. Bueno, cuando llegó al poder vio que chocaba esto. Sí, me quedan 5 minutos, te voy a apurarme. Chocaba con la forma de ser de la sociedad mexicana, ya que ya había interiorizado mucho estos valores de liberalismo, de libre pensamiento, de separación entre la Iglesia y el Estado. Y bueno, empezaron a decir que ellos no eran así, que no eran como eran. Pero resulta que todos los personajes, sin excepción, que llegan, y la única excepción es cuando ha habido alianzas del PAN con el PRD o con otros partidos, y llega un personaje que no es del PAN a gobernar por una coalición. A veces llega alguien directamente del PAN, pero todos los personajes a los que el PAN puso en esos cargos y en cargos del gobierno federal, como los que mencionaba, incluyendo el propio Calderón, el presidente más católico que ha habido después de Victoriano Huerta, ¿no? Sí. Todos han sido de ese sector, todos provenientes de las organizaciones que he mencionado, de otras similares o del sector empresarial, todos católicos, todos con la misma ideología y todos han adoptado como una prioridad fortalecer al clero. Incluso vimos el caso del famoso limosnazo, ¿no? en Guadalajara, donde el exgobernador Emilio González le da muchos millones a la arquidiócesis para la construcción de un santuario, y un santuario además con un simbolismo muy agresivo, de un santuario en memoria de los cristeros, los que lucharon contra prácticamente contra la revolución, contra la Constitución del 17, contra el Estado laico. Bueno, todo ese fenómeno se dio a partir del 89, de la llegada del PAN al poder, y el primer gobernador fue Ernesto Rufo en Baja California. Bueno, en 2012 el PAN perdió sus posiciones en el gobierno en el gobierno federal, en el gabinete de Peña Nieto, hasta donde he visto no figuran personajes del corte de Carlos Abascal, que fue secretario de Gobernación en el periodo panista, con Fox, al final de Fox, como Aranda, la que mencionaba, Ana Teresa Aranda, como Bravo Mena, que fue embajador del México en el Vaticano y al que se identifica como ex jefe del Yunque, en fin. Sin embargo, no hay que olvidar que Peña Nieto, pues como les decía, está educado por el Opus Dei, que le interesa mantener una buena relación con el clero, que se dice que está propiciando la formación de un sector católico dentro del PRI. Entonces, pues perdió el poder esa derecha, sí, en cuanto a que tenía un apoyo incondicional, total, por parte de los gobiernos panistas, ya no lo tiene por parte del PRI, pues sí perdió esa posibilidad. Sin embargo, tiene dos grandes posibilidades de persistir esta derecha católica, y concretamente el PAN de recuperarse luego de su derrota pues contundente en el 2012. Fíjense, les doy